Vamos a pasar a la palabra, quiero meditar en ella, Marcos capítulo 11. Vamos a terminar esta semana, viernes 28 de mayo, y vamos a terminar con este pasaje. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Dice así: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Quiero que pongas mucha atención en esta porción. Dice, tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada encontró, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Sabes, esta mañana pido al Señor que Él pueda abrir los ojos de tu entendimiento. Así lo dice Efesios capítulo 1, el versículo 18. Porque quiero hablarte acerca de lo que es señales de madurez espiritual. Y es importante que dispongamos nuestro corazón. Todo creyente tiene que crecer, tiene que madurar. Inclusive si tú eres nuevo en el Evangelio. Si tú eres nuevo, claro que el Señor camina y trabaja con nosotros paso a paso. Él conoce nuestro corazón. Pero lo que sí debemos de entender es que pues, la iglesia tiene que ir rumbo a la madurez y al crecimiento espiritual. Por eso Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hay una esperanza a la que nos ha llamado. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos desarrollemos como sus hijos. Es como hablar en lo que, en el ámbito natural, ¿verdad? Cuando nacemos, claro que nacemos siendo unos bebés, pero no nos quedamos siendo unos bebés. Tendemos a desarrollarnos y a crecer y conforme vamos creciendo, también vamos desarrollando habilidades, vamos desarrollando esos talentos, ¿verdad? Que Dios pone en nosotros. Vamos desarrollando muchas áreas en nuestra vida. Y eso claro que nos ayuda a llegar al propósito, al cumplimiento del propósito del cual fuimos llamados. Pero sabes, aquí hay algo bien interesante en este pasaje. Dice que Jesús fue a ver una higuera. Ah, en el versículo 13 dice que esa higuera tenía solamente hojas. Él quería encontrar algo más que hojas. Él quería encontrar fruto. Ya que si tú miras la Biblia en Juan capítulo 15, él habla acerca de que fuimos puestos para dar fruto, mucho fruto, y ese fruto sea permanente. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sabes? Nosotros somos esas ramas, esos pámpanos. Y nosotros somos los que debemos de llevar fruto en el Señor. Y dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí viene la clave, permanecer en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Ay, esto es claro, no puedo yo llevar fruto por mí mismo. Puedo, claro que hacer ciertas cosas, pero habla de este fruto espiritual, de este fruto que le agrada, este fruto que honra a Dios también. Y no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestro entorno, ese fruto en el matrimonio, ese fruto como padres, como hijos, ese fruto también en nuestros asuntos laborales, en nuestras finanzas. Y la clave de llevar fruto es aprender a permanecer en el Señor. Cuando somos ambiguos, déjame utilizar esta palabra que utiliza el apóstol Santiago, cuando somos de doble ánimo, muy difícil vamos a llevar fruto, muy difícil vamos a permanecer. Debemos de aprender a afirmar nuestra fe, a afirmar nuestra vida para así llevar fruto, porque si hay algo que busca el Señor, es el fruto en nosotros. Dice, si no permaneces en la vida, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahí está la clave, llevar mucho
fruto para el Señor. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, nosotros tenemos que estar mirando nuestra vida continuamente. ¿Qué tanto estamos creciendo en el Señor? ¿Qué tanto estamos conociendo al Señor? ¿Qué tanto estamos avanzando en el propósito de Dios en nuestras vidas? No podemos avanzar sin crecer. Es un peligro. Todos fuimos llamados a dar fruto. Así que el Señor Jesús se acerca y mira la higuera y mira que no tiene fruto, solamente hojas. Dice el versículo 13 en Marcos 11. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y yo sé que podrás decir, ahí está, pastor, ¿cómo quieres pedir fruto? ¿Cómo quieres encontrar fruto si no era tiempo? Déjame, te voy a explicar en un momento. No es que no tuviera fruto. Sabes, en este relato, en esta historia, claro que no era el tiempo de recoger el fruto, de recoger los higos, ya que la temporada para el fruto de los higos es entre mayo y junio, ¿verdad? Y no era el tiempo, era antes de esas fechas. Pero, escucha, pero las higueras producen un pequeño fruto, dan una pequeña señal de ese fruto previo en marzo. En abril salen las hojas y ya para mayo y junio ya está listo el fruto, el higo para ser cosechado. O sea, al no encontrar el fruto el Señor Jesús, era una indicación de que solo tenía las hojas, es decir, una falsa información de la higuera. Jesús lo que quería ver no era el fruto completo, sino por lo menos la señal de que iba a producir fruto. Y muchas veces así pasa en nuestras vidas. El Señor sabe y conoce los tiempos, claro, pues Él es el Señor de todo. Y Él sabe que todo tiene su tiempo y Él trabaja y Él obra en nosotros. Pero a veces no encuentra ni siquiera una señal de que estamos avanzando, de que estamos dando fruto. Así como la higuera, tú podrás decir yo tengo poco tiempo, pero ¿qué hay de aquellos que ya tenemos mucho tiempo y no hemos manifestado una señal de madurez, una señal de fruto? Y yo quiero que reflexiones, no sé cuánto tiempo tengas tú en el Señor. Y no estoy hablando de el tiempo que tengas en la iglesia, porque eso se le llama antigüedad solamente. Estoy hablando del fruto. Porque si nosotros tenemos comunión con Dios, sin duda vamos a reproducirnos, vamos a tener fruto. Porque todo lo que Dios deposita en nuestras vidas es para eso, para dar fruto. Entonces, la higuera tenía que haber manifestado señal de que iba a dar fruto. No era el tiempo de recoger el fruto, pero sí tenía que haber una indicación de que ahí van a hacer un fruto. Ahí estaba creciendo el fruto. Y no, la higuera solamente dio una falsa información, porque solamente tenía hojas. Muchas veces aparentamos solamente que estamos avanzando. Aparentamos quizá que vamos bien en la vida, que vamos bien en nuestro caminar con el Señor, pero pues en realidad Dios es el que pesa nuestros corazones, el que escudriña lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué fruto estoy dando? Ya te lo mencioné, quizá todavía no es tiempo, pero ¿qué señales estamos manifestando en nuestras vidas? Y sabes, hay algunas señales importantes, ¿verdad? Que el Señor quiere mirar, como es la firmeza de nuestra fe. Esa es una señal. La convicción de lo que hemos creído es una señal. También el servir a Dios, que comenzamos a servir, esa es una señal. Hay mucha gente que nunca toma la decisión de servir al Señor. Por ejemplo, una señal que puede ver el Señor en nuestras vidas es cuando disponemos nuestro corazón para aprender. Entramos al discipulado, dejamos de ser un creyente que solamente va los domingos, asiste los domingos y nos levantamos de la silla de los domingos para sentarnos en ese grupo de aprendizaje, de discipulado. Y esas son señales de que, bueno, al menos está intentando, ¿verdad?, el madurar, el crecer, el conocer más de la palabra y del Señor. Pero ¿qué hay cuando ya tenemos mucho tiempo?
que hay cuando ya tenemos 3, 4, 5 años o inclusive más años en el Señor y nunca hemos manifestado crecimiento espiritual. Al contrario, seguimos batallando con las mismas áreas, seguimos luchando con las mismas áreas, seguimos batallando con las mismas faltas de carácter. Cuando la Biblia enseña que el Espíritu Santo produce en nosotros un fruto apacible. La Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. Tú puedes ir a Gálatas y ahí lo menciona. Entonces, esta higuera habla del creyente que solamente vive de apariencias, aparenta tener fruto, aparenta quizá tener una vida productiva, pero en realidad no lo tiene, solamente son hojas. Y sabes, esta mañana yo creo firmemente que el Señor mira nuestros corazones y Él está en búsqueda de creyentes con fruto. Y yo sé que podrás decir, pastor, pero estoy teniendo demasiados problemas. Estoy teniendo demasiadas circunstancias o tengo demasiado trabajo. Yo creo que es simplemente enfocarnos en la prioridad. Si nos enfocamos en lo que el Señor quiere en nuestras vidas, no hay necesidad de desenfocarnos. No es decir que vas a dejar de trabajar o de dejar de tener tu vida común, tu vida diaria. No, pero vas a tener un enfoque diferente. Y qué privilegio es poder dar fruto, servir al Señor en algún área. Y hay muchas cosas más que manifiestan nuestro crecimiento en el Señor, nuestra madurez en el Señor. Entonces la higuera no dio frutos, solamente hojas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos, la epístola a los Hebreos, el capítulo 5, el versículo 14. Dice así la Escritura. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Previamente, en el versículo 12, el apóstol Pablo está exhortando a los hebreos y les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Les está diciendo en otras palabras, ustedes ya tienen tiempo en el camino y ya deberían de estar sirviendo, siendo un instrumento en el reino de Dios, aportando. Porque sabes, lo que sí sé es que tú tienes algo que puedas aportar en el reino de Dios, alguna habilidad, algún talento. Pero muchas veces no queremos dar lo que Dios ha puesto en nosotros. Y Pablo le dice, ustedes ya tenían que ser maestros, estar enseñando la palabra, quizá guiando a otros a los pies de Cristo, haciendo proyectos para el reino de Dios. Pero dicen, no, todavía se consideran como niños espirituales, cuando ya deberían de haber madurado, haber crecido. Y el alimento, dice, es para aquellos que han alcanzado madurez. Tenemos que alcanzar esa madurez para poder ser instrumentos en el reino de Dios. Muchos de nosotros ya tenemos que estar en otro nivel de crecimiento, por decir, predicando el evangelio, ganando almas, que ese es el propósito por el cual Dios nos llamó como creyentes. Pero quizá tú dices, pastor, yo no soy dado a predicar, pero puedes invitar a alguien más, puedes acompañar a alguien más, ser. Muy bien, vamos a continuar con la palabra. Como les mencionaba, pues tuvimos aquí un problema técnico, pero bueno, Dios estará obrando y proveyendo para así, bueno, que no pasen este tipo de situaciones. Pero el deseo y las ganas continúan de predicar la palabra. Estamos hablando acerca de lo que es la madurez. ¿Cómo Jesús quería encontrar fruto en la higuera? Solamente encontró hojas, no había ningún fruto. Nos quedamos donde el apóstol Pablo les dice a los hebreos en su carta, capítulo 5, el versículo 14, ustedes ya tenían que ser maestros, pero se estancaron, hubo un estancamiento. Debemos de evitar el estancamiento, ese estancamiento espiritual, porque eso va a impedir que tú madures y que tú generes el fruto que el Señor está buscando en tu vida o en nuestras vidas. Y sabes, la palabra madurez, escucha,
La palabra que utiliza el apóstol Pablo ahí en la carta a los Hebreos es la palabra teleios, que significa estar completos. Ustedes ya deberían de estar completos. Y sabes, la madurez es evidente en nuestras vidas. Cuando alguien es maduro espiritualmente, es evidente en sus decisiones, en sus relaciones, en su servicio a Dios. La madurez es evidente en sus finanzas. La madurez es evidente en su relación matrimonial. La madurez es evidente en su vida espiritual como congregante. Por eso tenemos que crecer, dar señales de madurez espiritual, no ser como la higuera, que aunque no era el tiempo, pero yo tenía que manifestar cierto fruto, ciertas señales. Hace unos momentos te mencionaba que podemos decir muchos argumentos a nuestro favor. Es que no tengo tiempo, no fui llamado a eso, podemos decir es que soy nuevo, es que, no sé, me hicieron esto, no me dan la oportunidad en la iglesia, ¿sabes? No, dejemos todo ese tipo de argumentos y mejor enfoquémonos en desarrollarnos. Cuando tú le dices a Dios, Dios, yo quiero dar fruto. La Biblia dice, serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo quiero que medites en esto, amada iglesia, amigo, amiga que me escuchas. ¿Estás dando fruto en tu matrimonio? ¿Estás dando fruto en tu familia? ¿Estás dando fruto como creyente? ¿Qué fruto estás manifestando? ¿Estás manifestando un fruto en tu carácter? Porque este devocional es para eso, para meditar. ¿Sabes? Si el Señor pudiera en estos momentos, imagínate que se acercara a nosotros, así como lo hizo con la higuera. ¿Qué hallará el Señor en nuestras vidas? ¿Qué encontrará el Señor? ¿Encontrará fruto o solamente hojas? ¿Sabes? Sin madurez no hay desarrollo espiritual. No vamos a desarrollar y a generar un fruto, solamente apariencias que son las hojas. La iglesia, y tú y yo somos la iglesia, necesita que se desarrolle, que desarrolle creyentes maduros para que sean apoyo en el reino de Dios, que tanta necesidad hay hoy en día en nuestra congregación, en cada congregación local. La pandemia vino a mover muchas cosas. Unos se afirmaron, otros vieron el tiempo propicio para ya no más seguir al Señor, o ya no más seguir con la responsabilidad que tenía, porque muchos dejaron de servir. Por eso necesitamos, los entendidos, seguir avanzando para ser de apoyo en el reino de Dios. Una iglesia madura avanza aún en medio de la oposición, aún en medio de la pandemia, aún en medio de la misma oposición del enemigo. Una iglesia que sabe su enfoque, que sabe que tiene que desarrollar fruto. Una iglesia madura puede trascender y ser de impacto y sobre todo, escucha, lo más importante del madurar es que vamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Mira lo que dice Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Este devocional lo vas a encontrar en unos minutos ya en nuestro canal de YouTube, tanto en el Centro de Fe Esperanza Amor Topo Chico como en nuestro canal de La Cabina Podcast, para que puedas escucharlo. Y como va a ser en dos partes, bueno, lo vamos a editar y rápidamente lo vamos a subir a la plataforma para que lo puedas escuchar y lo puedas compartir. Mira lo que dice Hechos. Capítulo 4, el versículo 13. Los discípulos, ahora en el libro de los Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, wow. Sabes, aquí la gente sabía que eran pescadores, que quizá no tenían un título, una profesión, no eran profesionistas, no eran abogados, no tenían doctorados, no tenían ni un diplomado. Aquí dice la Biblia que eran sin letras y del vulgo. Del vulgo significa que no eran de esa clase de personas que vivían en esas colonias, ¿verdad? O en esos lugares donde
la gente de clase vive. Dice que eran del vulgo. Pero sin embargo, este versículo dice que se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y eso es lo más importante. Los que están a nuestro alrededor, al ver el fruto en nuestras vidas, tienen que mirar que hemos estado con Jesús y que permanecemos en Jesús. ¿Por qué? Porque una iglesia madura puede reflejar el carácter de Jesús, el carácter de Cristo. Cuando no maduramos, cuando no tenemos fruto, la gente dice, ¿y de qué sirve que vaya a la iglesia? ¿De qué sirve que esté ahí metido sirviendo si no cambia nada? Por eso es importante dejar que el Señor limpie nuestros corazones para dar más fruto y ese fruto permanezca. Qué interesante está este tema. Porque si hay algo que habla más que nuestras palabras son nuestros hechos. Que cuando las personas que están a tu alrededor miren tu matrimonio, digan sí, ahí puedo ver al Señor Jesús. Cuando miren tu familia puedan decir, miren, sí, en ellos puedo ver el reflejo del amor de Dios. Cuando te miren a ti, en cualquier asunto de la vida, que pueden decir, sí, veo ahí en él claridad, integridad, veo en esa persona algo diferente a todo lo demás. Rápidamente déjame contarte una historia que pasó casi hace 20 años. En uno de los últimos trabajos que yo tuve antes de dedicar mi vida al servicio al Señor, recuerdo que renuncié para irme a la escuela bíblica y recuerdo que cuando renuncio a los días me llaman y me dicen, yo no lo tomaba en cuenta y me dicen, venga a recibir su renuncia. Y yo dije, pues gloria a Dios. Pues yo me iba a ir a la escuela, necesitaba recursos y fui. Y cuando estaba ahí en la sala de espera, en la empresa donde laboré un tiempo, llegó una persona y se sentó al lado mío. Y pues yo, la verdad, yo estaba enfocado en lo mío, en mi mente, y me empezó a sacar plática este joven. Era un joven más o menos así de mi edad, en ese entonces, ¿verdad? Hace 20 años y empezamos a platicar de cosas comunes. ¿Cuánto tiempo había durado yo trabajando? Que si tenía hijos, etcétera. Empezamos a tener una conversación. Y de repente me dice esta persona, no habíamos tocado ningún tema en relación a Dios. Y me dice esta persona, oye, yo te veo raro. Claro que me llamó la atención que me haya dicho esa palabra, te veo raro. Y yo le dije, a ver, pues explícamelo, ¿qué es lo raro que miras en mí? Dice, no sé. Dice, he notado que en la plática, porque ya habíamos llevado unos 20 minutos platicando, me dice, me he percatado que no has mencionado ni una sola mala palabra. Dice, cuando yo he dicho 20, 30 palabras malas, ¿verdad? Maldiciones, como le llamamos nosotros. Dice, veo que no te expresas diferente y hablas muy de tu familia. Y me dice, ¿por qué? Y ya ahí yo fue donde tomé la oportunidad y dije, bueno, es que soy cristiano. Ah, ya me empezó a decir, yo también, bueno, voy, dice, soy católico y voy. Dice, estoy en el coro de la parroquia y no sé qué. Y ya, yo le empecé a hablar del Señor Jesucristo. Pero me llamó la atención eso y yo la verdad agradecí a Dios y dije, gracias Señor. Al menos pudo ver algo en mí diferente, sin necesidad yo aún de expresarle que era cristiano. Él pudo ver algo diferente y sabes, eso me animó a trabajar en mi vida y que la gente pueda ver. Claro que ninguno de los que estamos conectados a este devocional somos perfectos. Todos seguimos luchando y trabajando y en esas áreas de oportunidad en nuestro carácter. Pero lo que sí debe de quedar claro es que la gente tiene que ver algo diferente. Tu esposa tiene que ver algo diferente. Tus hijos, nuestros hijos tienen que ver algo diferente en nosotros. Y ese es fruto. Eso se llama fruto. Cuando miraron a los discípulos, claro que no los miraron con bonitos trajes, no los miraron con bonitos coches, no los miraron quizá entre la gente, lo digo entre comillas, reconocida o gente famosa. Pero la gente dice que miraban que ellos habían estado con Jesús. Eso es. Cuando tú vas creciendo, cuando tú vas madurando, cuando tú vas dando fruto en tu vida espiritual, la gente
se va a dar cuenta porque va a ser evidente que algo está pasando en tu vida. Algo está siendo mudado en tu vida. Y van a ver a Jesús. Porque si hay algo que tenemos que manifestar como iglesia, es el carácter de Jesús. Qué interesante es este tema y lo cierto es que no lo vamos a terminar, porque es muy largo hablar de esto, pero podemos darle continuidad otro día. Una iglesia madura, un creyente maduro, ¿sabes? Sabe hacer frente a la adversidad, porque sabe cuál es su posición, porque sabe que su lugar está frente a Dios, sabe que su lugar está ahora en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, nadie te podrá hacer frente, pero es en aquellos que han entendido su posición. Y es importante, para dar fruto, tenemos que entender que ahora es en Cristo. Muchos quieren hacerlo en base a su propio esfuerzo. Muchos quieren hacerlo en base a su propia capacidad. Y claro, lo pueden lograr, pero eso no va a permanecer, no va a trascender. Y va a estar centrado en uno mismo. Pero si nosotros nos desarrollamos creciendo en la palabra, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en las escrituras, creciendo como iglesia en comunión, entonces lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Apóyate en Él. No te apoyes en tu propia prudencia. Y reconoce ahora cuál es tu posición en Cristo Jesús. En Él encontramos el equilibrio frente al mundo. El mundo piensa diferente, actúa diferente, tiene otro tipo de valores. En todos los aspectos, en la familia, en el matrimonio, en los negocios. Ellos tienen otro mundo, otra forma de pensar. Y así la teníamos tú y yo. Pero ahora en Cristo, entendiendo nuestra posición, que ahora estamos en Él, en Jesús. Bueno, vamos a encontrar el equilibrio en todos esos aspectos, en lo intelectual, en lo social, en lo afectivo, en lo familiar, en lo matrimonial. Así que voy a terminar con un versículo. Primera de Corintios. Voy a terminar con este versículo. Primera carta a los Corintios. Dice el capítulo 13, primera carta a los Corintios, capítulo 13, el versículo 11. Mira lo que dice. Versículo 11. Cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahí está. El apóstol Pablo es claro, dice, claro, fui niño. Como era niño, pues así era mi fruto, infantil. Juzgaba, hablaba, pensaba como niño, pero ya dejé todo eso. Ahí está la clave. Madurar es dejar atrás muchas cosas que sabemos que ya no corresponden a nuestra edad, a nuestra responsabilidad. ¿Cuántas veces nos comportamos como niños? Pensamos todavía infantilmente. Pablo dice no. Para madurar debemos dejar atrás esas cosas. La mente, el comportamiento, las necesidades y caprichos de un niño. Y comenzar a madurar. Y bien, vamos a dejar aquí este tema porque se nos acabó el tiempo. Yo puedo seguir aquí, pero sé que tú tienes cosas importantes que hacer en el día. Y solamente resta que tú puedas meditar y que puedas pensar, ¿qué fruto estamos dando? ¿Hay fruto o solamente hay hojas como en la higuera? Y lo más triste, por decirlo de esa manera, es cuando Jesús dice, cuando no encontró el fruto, dijo, nunca nadie más pruebe fruto de ti. Wow. Eso a mí me da pues mucho que pensar porque ¿qué significa nunca nadie más tome fruto de ti? Quiere decir que vas a tener algo que ofrecer, que dar y nadie va a poder tomar de ese fruto. No va a haber quien pida un consejo de ti,
aún tú teniéndolo, queriendo aportar. Por eso mejor el madurar y conocer al Señor. Nuestra madurez está centrada en Jesucristo. Así que nuestro ideal sea llegar a ser como Jesús. En tu matrimonio, en tus relaciones de familia, en tus relaciones sociales, en tus labores, en tus finanzas, en tus negocios, que puedas ser semejante a Jesús, ser maduro. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Señor. Queremos ser árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo. Ayúdanos, Señor, a dejar muchas cosas que nos impiden avanzar. Ayúdanos, Señor, a manifestar el fruto que te agrade, Señor. A entender nuestra posición ahora en ti. Gracias te damos y gracias por cada persona que estuvo atenta, Señor, a este devocional. Te pido que le bendigas y que después de esta palabra, Señor, ellos puedan trabajar mucho, Señor, en su vida espiritual buscándote. Que puedan permitir que tu palabra, Señor, sea sembrada en sus corazones. Bendícelas. Que puedan ser productivos en todos los aspectos, Señor, pero principalmente en su vida espiritual. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de terminar con este devocional, quiero decirte algo muy importante. Si tú nunca has abierto tu corazón a Jesús, hoy es el día. Hoy es la oportunidad que tú tienes para decirle a Jesús: Jesús, entra en mi corazón. La Biblia dice: si creyeres en tu corazón que Jesús fue levantado de entre los muertos y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Abre tu corazón a Jesús. Él quiere restaurarte. Él quiere bendecirte. Esa fue la razón por la cual Él vino. Murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestras rebeliones y redimirnos y principalmente reconciliarnos ahora con Dios Padre. Y por medio de Él, ahora nosotros poder caminar en sus propósitos. Así que te invito a que si no has abierto tu corazón, hoy invita a Jesús a tu vida. Muy bien, despedimos este devocional del día de hoy. Gracias por acompañarnos desde el lunes. Y bueno, espero el próximo lunes puedas estar con nosotros, 9 pasaditas, puedas conectarte y seguir edificándonos. Gracias a todos los que compartieron. Y bueno, lamentamos que se haya interrumpido la señal, pero bueno, así son estas cosas. Solamente te invito a que puedas congregarte el próximo domingo. Recuerda, tenemos bautismos. Si no lo has hecho, todavía tienes tiempo para anotarte. Mándanos un mensaje vía inbox. Y bueno, yo creo que en estas horas van a estar subiendo una publicación de qué necesitas para que puedas bautizarte. Y te esperamos el domingo, amada iglesia. Recuerda, no hay que dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ven a adorar al Señor junto con nosotros. Eres bienvenido, tú y tu familia. Será un gusto poderte mirar. Tania, thank you very much. Gracias, pastor, por invitarnos a estar aquí en los devocionales y nos vemos el día lunes, ¿verdad? Recuerda, nos vemos el día lunes a partir de las 9 pasaditas, como dice el pastor, para que puedas estar conectado con nosotros. Y pues mañana en los servicios de jóvenes a las 6:30 y el domingo de celebración, para que puedas acompañarnos y terminar esta semana pues estando en la presencia del Señor y gozándonos con nosotros, nuestros hermanos. Así es, la Biblia dice: gózate con los que se gozan. Y aquí en el Centro de Fe nos sabemos gozar en el Señor. Steven, gracias. Gracias a todos que nos escucharon y pues bueno, nos vemos el lunes. Espero que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga. Así va a ser, primero Dios. Y bueno, Leslie.
Dios les bendiga a todos los hermanos que estuvieron conectados con nosotros. Que tengan un buen viernes y no olvide congregarse el día domingo. Aquí los esperamos. Dios les Así bendiga. es, eso, Leslie. Leslie Valenzuela, gracias, Leslie. De nada. Ah, eso, Leslie siempre con el buen ánimo y nada más. Espérame, déjame, hoy. Aplausos para Leslie. Bravo, gracias. Gracias por sus aplausos. Eso, qué bendición, Leslie. Y me sigue el rollo, ¿verdad, Leslie? Muy bien, pues así nos despedimos, ¿ven? Con aplausos y todo el asunto. Gracias, Dios les bendiga, que tengan excelente día. Recuerden, estamos para servirles. Puedes mandarnos un mensaje vía inbox. Con gusto vamos a atenderte. Queremos orar por ti y ayudarte. Reciban un fuerte abrazo. Les bendecimos. Bueno, yo soy el pastor Víctor Segura y fue un gusto poder estar con ustedes. Nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite. Bendiciones.